Vamos a comenzar. La pastora Nancy nos pidió que habláramos sobre sanidad interior, pero antes de hablar de sanidad interior, yo lo que quisiera hacer es pensar un poquitito cómo como cristianos la sanidad interior tiene que ser algo sencillo. ¿Por qué? Por lo que hizo el Señor para nosotros. El Señor Jesús eh, llevó adelante una obra increíble. Dejó su lugar en el cielo y determinó convertirse en una hormiga. Sí, porque, por ejemplo, si tú ves allí un gran hormiguero y sabes que va a venir una aplanadora porque van a construir un lugar allí y tienen que quitar todo ese terreno. Y tú eres una persona que es amiga de los insectos. Y entonces no sabes cómo hacer porque si quieres levantar de alguna manera ese hormiguero, las hormigas se van a escapar despavoridas. Entonces, realmente no entiendes cómo hacer para avisarles, porque por otro lado no te puedes comunicar. Y es así que este hombre que ama las hormigas pensó que la única forma era convertirse en hormiga para poder salvar a las hormigas. Es una analogía de lo que yo creo muy ruda, muy rudimentaria, de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ah, y luego, después que hizo toda la obra, leemos en la palabra de Dios, en primera de Pedro 1:15, dice, como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en la manera de vivir. Y también en el Antiguo Testamento encontramos el pasaje que dice, perfecto serás delante del Señor tu Dios, o sea, perfecto y santo. Sanidad interior tiene que ver con cómo vivimos la vida, porque si contestamos mal, si pensamos mal, eh, nos va a ir mal, vamos a tener repercusión en, en nuestro físico, en nuestra mente. Entonces, realmente las demandas de Dios para Dios son lógicas. Y cuando Él dice, sed santos, Él sabe por qué lo dice y para qué lo dice. Ahora resulta que el Señor envía a su Hijo para que muera por nosotros, para que nos quite el pecado, para que nos llene con su Espíritu Santo. eh, pero resulta que ponemos grandes interrogantes, ¿no es cierto? La gente del mundo diría, eso es irracional. ¿Qué es eso de ser santo? ¿Qué es eso de ser perfectos? Somos como somos. Sin embargo, Dios nos está diciendo, si yo hice todo esto por ustedes, si yo envié a Jesús, si yo lo entregué en la cruz hasta que sangró, hasta que murió, esa sangre está sobre ustedes, les doy el Espíritu Santo porque ustedes no pueden ser santos, ¿verdad? El hombre del mundo dice, eso es locura. Pero resulta ser que encontramos un factor escondido. ¿Cuál es ese factor escondido que el mundo no puede ver? Ese factor escondido, para ponerlo en el ejemplo, lo diría de esta forma. Si encontramos una vasija de esas antiguas y le ponemos aceite y le ponemos una mechita y esa vasija tiene el potencial de dar luz, ¿verdad? Pero la única forma de dar luz sería trayendo un cerillo, un fósforo, lo prendemos y entonces todo ese potencial que está ahí adentro pasa a ser una realidad. O sea, esa mecha se prende y hay luz. El mismo potencial lo tiene la gasolina. El aceite tiene el potencial, pero se necesita la luz. Y cuando vemos en los carros, en los coches, el potencial que tiene esa gasolina para hacer funcionar ese coche, la única forma es que alguien venga y apriete el botón y el encendido traiga la chispa que hace que ese carro camine, ¿verdad? El factor escondido que tiene el cristiano es el Espíritu Santo. O sea, hay un potencial en nosotros para manifestar lo que ya está en nosotros. Pero el tema es que creamos.
que se puede hacer, porque por algo en toda la palabra de Dios se nos habla de la fe. Ese factor escondido que es el Espíritu Santo es aquello que Jesús dice eh, allí en Juan 15:26, que vendrá un consolador a quien yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad, el cual él procede del Padre y Él dará testimonio de mí. O sea que Dios envía a Jesús y Jesús luego envía al Espíritu Santo. O sea, Jesús vino, nos enseñó, hizo la obra, se fue de vuelta al cielo, pero nos dejó su representación en el Espíritu Santo. Jesús, antes de irse, le dice a sus discípulos, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través mío. Si conocieres a mi Padre, también a mí me conoceréis. Y esto se lo dijo porque Felipe le había preguntado en este pasaje, muéstranos al Padre y será suficiente. Y entonces Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Interesante, ¿verdad? Y luego le dice, ¿cómo pues dice muéstranos al Padre? ¿No crees acaso que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo en mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Qué interesante. Dios Padre envía sobre la tierra a Dios Hijo. Dios Hijo dice que todas las cosas que Él ha hecho, las ha hecho a través del Padre. Y luego dice que nos va a enviar al Espíritu Santo, que es la réplica de Él, pero en espíritu. Y dice en Juan 20:21, dice, entonces Jesús dice, pasa a vosotros como me envió el Padre, así también os envío yo. Ese potencial escondido, que es el Espíritu Santo, nos ha sido dado para que podamos vivir una vida más que abundante en este planeta. Pero la única forma de vivir una vida abundante, hablando de sanidad interior, y con tantos años que he tenido que luchar, digo luchar porque fui 33 años pastor delante de una congregación y fui 40 años y sigo haciéndolo, consejero matrimonial y psicólogo clínico. Quiere decir que, y entre paréntesis, única y exclusivamente con creyentes, no atendí jamás a gente del mundo, sino que en mi consultorio pasaron cientos y cientos de personas que amaban a Jesús. Y entonces para mí se hacía mucho más fácil la consulta. Y siempre yo me hacía esta pregunta, ¿cómo puede ser que hijos de Dios, que tienen el Espíritu Santo, que tienen las promesas, que tienen la salvación y pueden estar atravesando toda esta cantidad de circunstancias, problemas, conflictos? Y me di cuenta que es que porque ese potencial, ese factor escondido, no lo han soltado a que sea completamente en ellos. Fíjate lo que dice Colosenses 1:27. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Es la única esperanza de gloria. Cuando tú vas al griego y tratas de encontrar la palabra gloria, ¿qué significa? Significa, entre paréntesis, la palabra gloria en griego es doxa. Y doxa es el nombre de la universidad que yo tengo el privilegio de ser rector. Doxa, gloria, significa brillo de carácter, luminosidad refulgente y brillo refulgente de carácter. Dios en su gloria es eso, es brillo refulgente de carácter. ¿Quién es Dios? Y dice, la única esperanza que nosotros tenemos, esto si nunca lo leíste, por favor, marca Colosenses 1:27, porque significa que la única esperanza que tenemos de poder vivir una vida buena aquí sobre la tierra es Cristo en nosotros. Y el Espíritu Santo lo que hace cuando llega a nuestra vida, duplica a Jesucristo adentro nuestro. En nuestra mente, toda la Biblia en el Nuevo Testamento nos enseña que tenemos una nueva mente, no la mente anterior. Somos nuevas criaturas y esa mente nueva ha sido reformada
por el poder del Espíritu Santo, a pensar diferente, a actuar diferente. Y sabes lo que yo me he dado cuenta después de tantos años del pastorado y de consejería, que es como que el cristiano vive en una dicotomía. La dicotomía, o sea, una persona que está dividida en dos. Vive hoy en la iglesia, alaba al Señor, adora al Señor, ora a Dios, lee la palabra, pero como que hace eso por un lado, pero le responde a la vida no con lo que enseña la palabra, y no con el Espíritu Santo que mora y vive adentro de él, sino que como vivió siempre anteriormente, se pelea con el cónyuge, maltrata a los hijos, se pelea con los amigos, si es el jefe, grita a sus empleados, o sea que no hay una coherencia completa entre lo que sucedió y quién es. La única esperanza de gloria es que nosotros dejemos brillar, brillo de carácter, aquel Espíritu Santo que desde adentro duplica la vida de Cristo en nosotros. Ahora, ¿cómo se hace? Y aquí es donde entendemos cómo hacerlo. Uh, en Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. ¿Qué es una imagen? Es una imagen. Una imagen es una reflexión, ¿verdad? O sea, algo que se refleja de algo. Si tú te miras al espejo, ¿te estás mirando? No, no te estás mirando. Estás mirando un reflejo de ti. Para tú mirarte tendrías que hacer así. Cuando tú te miras al espejo, miras nada más que una reflexión, algo que se refleja de ti. Bien, quiere decir que nosotros nos vamos transformando, como dice la palabra de Dios, de gloria en gloria, ¿eh? y como por un espejo. Si miramos la luna, por ejemplo, ¿verdad? La luna, ¿tiene la luna brillo propio? No, ¿verdad? La luna tan solo envía el brillo del sol. Por la posición cósmica que la luna está con el sol, aquí en la Tierra, nosotros la vemos brillar. Pero dice que la luna es un planeta muerto, es un algo inerte, no tiene vida propia, pero el sol sí. Entonces nosotros vemos que brilla. Quiere decir que en su posición delante del sol brilla. En nuestra posición delante de Dios y a través del Espíritu Santo brillamos. Qué maravilla, ¿verdad? El Espíritu Santo en nosotros nos ofrece la oportunidad de pararnos delante de Dios y brillar. Entonces, mis hermanos, mis amigos, sanidad interior no es otra cosa que permitir que el Espíritu Santo haga su obra en ti y en mí, y de esa forma se resuelven los conflictos de la vida. Aprendes a sonreír ante las situaciones difíciles. Puedes dar vuelta la otra mejilla cuando te están haciendo mal. ¿Por qué? Y porque acuérdate que por otro lado Jesús dijo a Pedro que cuando vayas a perdonar, cuando Pedro le preguntó cuántas veces vamos a perdonar, 70 veces 7, que no significa 490, sino que quiere decir siempre. Lo que sucede es que ese factor escondido ya no está escondido más, está adentro tuyo. Tú lo has aceptado como que es parte tuya y está duplicando la esencia de Jesucristo en ti. Y amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, el fruto del Espíritu brilla a través tuyo. Y entonces todas las cosas te van a ir bien. No vas a tener necesidad de venir a mi consultorio a contarme tus cuitas porque el Señor está brillando su esencia desde adentro. Él se lo ha dado todo a la humanidad y somos muy pocos los que tenemos la capacidad para disfrutarlo. ¿Lo vas a disfrutar tú?
Sed santos, te dice el Señor hoy, porque yo soy santo. Y es posible, porque desde adentro se duplica la esencia de Cristo para que tengas la posibilidad de vivir una vida más que abundante. Si hay algún comentario, si alguien quiere escribir allí en un costadito alguna pregunta, con muchísimo gusto respondemos. Y si no, hasta aquí mismo hemos llegado. Voy a esperar un minuto. Realmente nunca prediqué a, sin ver a las personas y esto es un poco un experimento para mí. Gracias por la gente que a lo mejor me ha estado escuchando, me ha estado viendo y tuvo la paciencia de esperarnos una hora y pico hasta que pudimos entrar y hacer uh, esta corta charla que no la quise hacer demasiado larga porque obviamente hay gente que se quiere ir a descansar. Pero aquí estamos. Espero que haya podido eh, ser bendecido por por esta charla. Pueden dejarme los comentarios o preguntas. Voy a esperar un minutito más. Pascual Juárez, Dios te bendiga, se presenta allí también. Un gusto haberte visto, María Lisa. Y quiero bendecir a la pastora Nancy Fuentes, que ha traído esta posibilidad a este pobre viejo que no entiende mucho de estas comunicaciones, pero vamos a ver si nos mejoramos. Y yo me animo a hablarle a una pantalla vacía y veremos de traer un poco más de estas charlas. Mis queridos amigos, hermanos, que Dios les bendiga. Muy buenas noches.